Nos mudamos el viernes, anunció mi hermano por el altavoz. Su voz casual como si estuviera discutiendo planes de fin de semana. Mamá ya estuvo de acuerdo. Me quedé mirando mi celular, sentada en mi escritorio en Nashville, donde dirijo campañas de marketing para Bellmark Automation. Las palabras no se registraron al principio. Sí, ¿mudarse a dónde? ¿De qué estás hablando, Tyler? Pregunté, forzándome a mantener la calma, aunque mi pulso ya estaba acelerado. A tu casa de la playa. Mamá dijo que de todos modos apenas la usas, y Jenna y yo necesitamos un lugar mientras buscamos algo permanente. Ya nos dio el código de seguridad. Mi sangre se heló. Mi casa de la playa. La que había ahorrado durante años para comprar, en la que había cerrado el trato hacía solo 8 meses, después de innumerables sacrificios y semanas de trabajo de 70 horas. Mi santuario. Tyler, nadie me preguntó sobre esto. Dije, mi voz tensa. Esa casa es mía. Yo la poseo. Él se rió. Realmente se rió. Vamos, Susie, no seas así. Es solo temporal. Mamá dijo que entenderías. La familia ayuda a la familia, ¿verdad? Colgué sin otra palabra. Mis manos temblaban. Inmediatamente tomé mi laptop y abrí la aplicación de seguridad de la casa. Había instalado un sistema de alarma completo 3 meses antes, después de una serie de robos en el vecindario. Los sensores de movimiento, las cámaras, todo era de última generación. Mi nombre es Susie, y a los 29 años, había trabajado más duro que la mayoría de la gente del doble de mi edad para llegar a donde estaba. Comencé en marketing justo después de la universidad. Tomé cada proyecto extra, trabajé hasta que me dolía la cara de sonreír y ahorré cada centavo que pude. Hace 5 años, compré mi primera propiedad de alquiler, luego otra y otra. Se suponía que la casa de la playa en Wilmington, Carolina del Norte, sería mía. No una inversión, no un alquiler, mía. Mi teléfono vibró. Susie. Cariño. Tyler me dijo que estabas molesta. Comenzó antes de que pudiera decir hola. No entiendo por qué estás haciendo un escándalo por esto. Es tu hermano. Necesita ayuda. Necesita preguntarme a mí primero, dije, con la mandíbula apretada. Es mi casa, mamá, no tuya para regalarla. No seas egoísta, espetó. Y ahí estaba, el tono que me había seguido toda mi vida. Tú tienes tanto. Y Tyler está luchando. Su contrato de arrendamiento se acaba y necesitan un lugar donde quedarse. De todos modos, casi nunca estás allí. Ese no era el punto. El punto era que nadie había preguntado. Nadie había considerado que tal vez yo quería usar mi propia propiedad, que tal vez tenía planes, que tal vez merecía ser consultada sobre mi propia casa. Mamá, la respuesta es no. No puede mudarse. Bueno, ya es demasiado tarde. Ya le di el código y están empacando mientras hablamos. Tyler dijo que estarán allí el viernes por la tarde. Cerré los ojos, tratando de calmar mi respiración. Esto era un clásico. Toda mi vida, Tyler había sido el que necesitaba ser salvado. Empresas fallidas, deudas de tarjetas de crédito, cambios de trabajo, y cada vez, mamá intervenía para arreglarlo, generalmente a mis expensas. Cuando tenía 16 años, tomó prestados los $3 que había ahorrado de mi trabajo de medio tiempo para ayudar a Tyler a pagar el préstamo de su coche. Él tenía 21 y había arruinado su crédito. Nunca volví a ver ese dinero. Cuando me gradué de la universidad, me pidió que cofirmara un contrato de arrendamiento de un apartamento para él, porque su crédito todavía era terrible. Me negué y ella no me habló durante 2 meses. Mamá, si Tyler aparece en esa casa, llamaré a la policía. No te atreverías, dijo, su voz bajando a algo frío. Es tu hermano, Susie. Tu propia carne y sangre. ¿Qué clase de persona amenaza a su familia con la policía? La clase que está cansada de que la pisoteen, dije, y colgué. Me senté allí en mi oficina, rodeada de maquetas de campañas y presentaciones de clientes, sintiendo ese viejo nudo familiar en el estómago, el que aparecía cada vez que mi familia decidía qué debía hacer con mi vida, mi dinero, mi tiempo. Pero algo se sentía diferente esta vez. Quizás era el hecho de que realmente había logrado algo significativo. Quizás era el agotamiento de ser siempre la responsable, la que se esperaba que sacrificara. Quizás era solo que finalmente había llegado a mi límite. Abrí mi aplicación de seguridad de nuevo y cambié todos los códigos de acceso. Luego habilité el protocolo de alerta de intrusión.
Si alguien intentaba entrar sin autorización, el sistema grabaría video automáticamente, sonaría una alarma y enviaría alertas tanto a mi teléfono como al departamento de policía local. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Tyler. ¿Qué demonios, Susie? El código no funciona. Es porque lo cambié. ¿Por qué harías eso? Ya estamos en camino. Tenemos un U-Haul lleno de nuestras cosas. Entonces deberías dar la vuelta. Nunca te di permiso para mudarte a mi casa. Mamá dijo. Mamá no es dueña de la casa, Tyler. Yo sí. Y te estoy diciendo que no. Hubo una larga pausa. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono afilado. Estás siendo ridícula. Vamos a ir de todos modos. Lo resolveremos cuando lleguemos. La llamada terminó. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, con el corazón latiendo con fuerza. Iban a ir de todos modos. Por supuesto que sí, porque en mi familia, mis límites nunca habían importado. Mis deseos nunca habían importado. Se suponía que yo debía estar agradecida de ayudar, de dar, de acomodar. Revisé las imágenes de seguridad de la casa, comprobando que todo funcionaba correctamente. Las cámaras cubrían cada entrada, los sensores de movimiento estaban activos, la alerta policial estaba configurada. Una parte de mí esperaba que entraran en razón, que Tyler volviera a llamar y se disculpara, que mamá se diera cuenta de que se había excedido. Pero yo sabía que no sería así. Mi compañera de trabajo, Janet, llamó a la puerta de mi oficina. Oye, ¿estás bien? Te ves estresada. Esbocé una sonrisa débil. Cosas de familia. Ah, dijo con conocimiento. No digas más. ¿Café? Por favor. Mientras se iba, volví a mirar la pantalla de mi computadora. El panel del sistema de seguridad brillaba con indicadores verdes. Todo estaba armado y listo. Había trabajado demasiado duro, sacrificado demasiado para dejar que nadie, ni siquiera la familia, simplemente tomara lo que era mío. Pero había algo en mi instinto, un susurro de advertencia de que esto iba a empeorar antes de mejorar. El resto del miércoles pasó lentamente. No podía concentrarme en el trabajo. No podía dejar de revisar mi teléfono cada 5 minutos. Tyler no volvió a llamar. Tampoco mamá. El silencio se sentía ominoso, como la calma antes de algo terrible. El jueves por la mañana, todavía no había escuchado nada. Intenté llamar a Tyler, pero no contestó. Lo mismo con mamá. Me estaban ignorando, probablemente esperando que cediera bajo la presión de ser la mala. Era una vieja táctica, una que habían usado con éxito durante años. Cuando tenía 23 años, recién salida de la universidad y apenas llegando a fin de mes, mamá me había llamado llorando. Tyler había sido despedido de otro trabajo, y no podía pagar el alquiler. ¿Podría ayudar solo esta vez? Le había dado $800 que necesitaba desesperadamente para mis propias facturas. Comí ramen durante 6 semanas, y tomé trabajo extra como freelance para compensar la diferencia. Tyler nunca me agradeció. Ni siquiera reconoció que había sucedido. El patrón se repitió una y otra vez. El dinero de mi graduación fue para el depósito de seguridad de Tyler. Mi pequeña herencia de nuestra abuela fue para la deuda de la tarjeta de crédito de Tyler, que juró que devolvería. Nunca lo hizo. Y cuando finalmente comencé a establecer límites, me convertí en la egoísta, la hermana sin corazón que no se preocupaba por la familia. El jueves por la tarde, mi teléfono finalmente sonó. Un número desconocido. Hola. No se te hará. Es Susie. Una voz de mujer, desconocida. Sí. ¿Quién es? Soy Jenna, la novia de Tyler. Había conocido a Jenna 2, quizás 3 veces en el último año. Parecía bastante agradable, pero en realidad no la conocía. Nunca habíamos tenido una conversación real más allá de las cortesías en las cenas familiares. Hola, Jenna. ¿Qué pasa? Mira, necesito hablar contigo sobre esta situación de la casa. Su voz era tensa, nerviosa. Tyler me contó lo que está pasando. Y solo quiero que sepas que yo no sabía que no te había preguntado primero. Me enderecé. ¿No lo sabías? No. Me dijo que nos habías ofrecido el lugar mientras buscábamos un apartamento. Dijo que estabas feliz de ayudar. Hizo una pausa. Pero luego mencionó que el código no funcionaba. Y cuando lo presioné sobre ello, finalmente admitió que nunca estuviste de acuerdo con nada de esto. El alivio me inundó, seguido rápidamente por la ira. Por supuesto que Tyler había mentido. Por supuesto que había manipulado la situación para quedar mejor. Jenna, aprecio que llames, dije con cuidado. Pero sí, nadie me preguntó.
Me enteré cuando Tyler llamó y me dijo que se mudaban. Lo siento mucho, dijo, y sonaba genuinamente angustiada. Le dije que deberíamos buscar otra cosa, pero él insiste en seguir adelante de todos modos. Dice que estás exagerando, y que cambiarás de opinión una vez que estemos allí. Mi presión arterial se disparó. Eso no va a suceder. Lo sé, lo entiendo. Es tu casa, dudo, pero no va a ceder. Ha estado diciendo a todo el mundo que estás siendo egoísta, y tu mamá lo está apoyando. Ya están planeando aparecer mañana. Si aparecen se llamará a la policía automáticamente, dije rotundamente. Tengo un sistema de seguridad con alertas de intrusión. Hubo un largo silencio al otro lado. ¿En serio? ¿En serio? Vaya. Soltó un suspiro. Está bien, voy a tratar de convencerlo de que no lo haga. Pero Susie, debes saber que está muy enojado. Dice cosas sobre cómo siempre has pensado que eras mejor que él. ¿Cómo presumes de tu éxito mientras él lucha? Me reí amargamente. Trabajé por lo que tengo. Él ha tenido las mismas oportunidades. Lo sé, dijo Jenna en voz baja. Mira, tengo que irme, pero quería avisarte. No creo que esto vaya a terminar bien. Después de que colgó, me senté en mi coche en el estacionamiento de mi edificio de apartamentos, sin mirar nada en particular. Toda la situación era absurda. No debería tener que defender mi derecho a mi propia propiedad. No debería tener que justificar el querer que me pregunten antes de que mi familia diera acceso a algo que yo poseía. Pero así eran las dinámicas familiares. La lógica no importaba. La justicia no importaba. Todo se trataba de roles. Y mi rol siempre había sido el de la responsable que daba y daba y daba. Esa noche, apenas dormí. Seguí revisando la aplicación de seguridad, medio esperando ver el coche de Tyler llegando a la entrada en medio de la noche. Pero la casa permaneció vacía y sin disturbios. El viernes por la mañana llegó con cielos grises y llovizna. Llamé para reportarme enferma al trabajo, algo que rara vez hacía, y pasé la mañana caminando por mi apartamento. Mi teléfono permaneció en silencio. Sin llamadas de Tyler, sin mensajes de texto de mamá, nada. A las 11 a.m. Mi teléfono explotó con notificaciones. El sistema de seguridad se había activado. Agarré mi laptop y abrí la transmisión en vivo. Se me revolvió el estómago. La camioneta de Tyler estaba en la entrada, y no estaba solo. Mamá también estaba allí, junto con Jenna y lo que parecían ser otras dos personas que no reconocí. Estaban descargando cajas de un remolque de U-Haul. La alarma estaba sonando. Podía verlo en la transmisión de video. Podía ver a mamá tapándose los oídos y a Tyler gritándole algo a su teléfono. El mensaje automático se reproducía en bucle. Advertencia. Se ha detectado una entrada no autorizada. La policía ha sido notificada. Mi teléfono sonó. Tyler. Apaga la alarma, gritó por encima del ruido. No. Susie, esto es una locura. Somos familia. Estás allanando, Tyler. Te dije que no vinieras. Mamá nos dio permiso. Nace Kim. Mamá no es dueña de la casa. Estaba temblando ahora. La adrenalina inundaba mi sistema. Yo sí, y te dije que no. La transmisión mostraba a mamá tratando la puerta principal, pero estaba cerrada. Habían pensado que cambiar el código del teclado sería suficiente. Pero yo también había activado los cerrojos de forma remota. Nadie entraría sin romper una ventana, y sabía que no llegarían tan lejos. ¿O sí? Déjanos entrar y podemos hablar de esto como adultos, dijo Tyler, su voz tomando ese tono condescendiente que siempre usaba cuando pensaba que estaba siendo razonable. No hay nada de qué hablar. Vete o espera a la policía. Tu elección. Vi en la cámara cómo Tyler transmitía esto al grupo. La cara de mamá se puso roja. Se acercó a la puerta principal y comenzó a golpearla con el puño, gritando algo que no podía oír por encima de la alarma. Entonces lo vi. Tyler había recogido algo del suelo. Una roca. La estaba sopesando en su mano, mirando la ventana. Tyler, no lo hagas, dije al teléfono, mi voz mortalmente tranquila. Si rompes esa ventana ya no es solo allanamiento. Es allanamiento de morada. Eso es un delito grave. Estás siendo dramática, dijo, pero dejó la roca. El sonido de las sirenas cortó la alarma. La policía estaba llegando a la casa. La siguiente hora fue un caos visto a través de la lente de una cámara. Vi cómo dos oficiales de policía se acercaban al grupo. Mamá inmediatamente se lanzó a lo que solo podía suponer era su versión de los hechos, gesticulando salvajemente hacia la casa. Tyler se quedó con los brazos cruzados,
luciendo desafiante. Jenna se quedó atrás, con aspecto miserable. Uno de los oficiales hizo una llamada telefónica. Minutos después, mi teléfono sonó. Hola, soy el oficial Davidson de la policía de Wilmington. ¿Hablo con Susie? Sí, soy yo. Nora Bia. Señora, estoy en su propiedad en Ocean View Drive. ¿Puede verificar que es la propietaria y que estas personas no tienen permiso para estar aquí? Le expliqué todo. La cronología, las llamadas telefónicas, el hecho de que les había dicho explícitamente que no vinieran. Escuchó pacientemente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Entendido, dijo finalmente. Las personas aquí dicen que tienen permiso implícito a través de la relación familiar y que se les dijo que podían quedarse aquí por su madre. Mi madre no tiene autoridad para dar ese permiso, dije con firmeza. Soy la única propietaria. Tengo la escritura. Puedo enviársela ahora mismo si necesita pruebas. No será necesario. Puedo verificar la propiedad a través de los registros del condado. Hubo una pausa. Señora, ¿quiere presentar cargos por allanamiento? Mi corazón martilleaba en mi pecho. Este era el momento, el punto de no retorno. Si decía que sí, no habría vuelta atrás. Mi familia nunca me perdonaría. Sería excluida, etiquetada como la villana, la que eligió la propiedad sobre la familia. Pero si decía que no, esto volvería a suceder una y otra vez. Sí, dije. Mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Quiero presentar cargos contra todos ellos. A través de la transmisión de la cámara, vi al oficial Davidson transmitir esta información. La cara de mamá pasó de roja a blanca. Tyler comenzó a gritar, señalando la cámara montada bajo el alero. Acababa de darse cuenta de que estaba viendo todo. El otro oficial estaba tomando declaraciones, escribiendo en un bloc de notas. Una de las personas que no reconocí, uno de los amigos de Tyler, aparentemente, comenzó a discutir con la policía. Eso no le fue bien. En cuestión de minutos, se le pidió que abandonara la propiedad o se enfrentaría a su propia citación. Mamá se acercó a la cámara y miró directamente a ella. Susie, dijo. Su voz se escuchaba claramente a través del audio. Si haces esto, estás muerta para mí. ¿Me oyes? Ya no eres mi hija. Las palabras deberían haber dolido. Tal vez una parte de mí quería que dolieran, pero en cambio, solo me sentí cansada. Tan increíblemente cansada de este ciclo. Está tomando su decisión, añadió Tyler, colocándose al lado de mamá. Déjala vivir con ello. El oficial Davidson les estaba explicando algo, entregándoles lo que parecían ser citaciones. No podía oír los detalles, pero podía ver la furia en la cara de Tyler mientras arrebataba el papel. Mamá se negó a tomar la suya al principio, cruzando los brazos como una niña petulante. Finalmente, el oficial se la entregó a Tyler para que se la diera. Todo el grupo comenzó a cargar todo de nuevo en el U-Haul. Les llevó casi una hora. Vi cada minuto, asegurándome de que no dañaran nada por despecho. No lo hicieron. Simplemente trabajaron en un silencio furioso, lanzando miradas ocasionales a la cámara. Cuando finalmente se fueron, la propiedad se veía exactamente como antes de que llegaran, excepto que ahora había informes policiales, registros oficiales, evidencia de lo que había sucedido. Mi teléfono sonó de inmediato. Número desconocido. Dudé en contestar, pero la curiosidad ganó. ¿Realmente lo hiciste? Era Jenna, su voz hueca. ¿Realmente presentaste cargos contra tu propia familia? Cometieron un delito, dije en voz baja. Les di todas las oportunidades para que dieran la vuelta. Tyler dice que te va a demandar, que tienes mucho espacio y que solo estás siendo vengativa. Puede intentarlo. La ley de propiedad es bastante clara. Tu mamá está histérica. Dice que le has roto el corazón, que no puede creer que haya criado a alguien tan fría. Cada palabra estaba diseñada para hacerme sentir culpable, para hacerme dudar de mí misma. Y estaba funcionando, al menos un poco. Mi pecho se sentía apretado. Mi garganta ardía con lágrimas no derramadas. Jenna, ¿por qué me llamas? Pregunté. Porque quería que supieras lo que les has hecho, lo que esto va a costar. ¿Y lo que me hicieron a mí? Respondí. ¿Alguien se detuvo a considerar eso? ¿A alguien le importó que me estuvieran robando? No es robar cuando es familia. Sí lo es, dije con firmeza. Eso es exactamente lo que es. Ella colgó. Me senté en mi sofá mirando la pantalla de mi laptop que mostraba la entrada vacía. La alarma había sido silenciada. La propiedad estaba segura. Todo había vuelto a la normalidad,
excepto que nada volvería a ser normal. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número que no reconocía, pero el mensaje dejaba claro de quién era. Te arrepentirás de esto. La familia no olvida. Luego otro texto, esta vez con una foto. Era una captura de pantalla de las redes sociales. Tyler había publicado una larga perorata sobre su hermana sin corazón, que había llamado a la policía a su propia familia por intentar quedarse en su casa de playa vacía. La publicación ya estaba llena de comentarios de parientes y amigos de la familia, la mayoría de ellos condenándome. No puedo creer que Susie hiciera esto. La familia debería ser lo primero. Ella tiene tanto y no comparte nada. Tyler es un buen tipo. No se merece este trato. Solo una persona me había defendido. Mi prima Maya, que comentó: hay dos lados en cada historia. Quizás pregunten por qué sucedió esto antes de juzgar. Fue atacada de inmediato en las respuestas. Cerré la aplicación y puse mi teléfono boca abajo en la mesa de centro. Mis manos temblaban. Esto era exactamente lo que sabía que sucedería. Estaba siendo crucificada en el tribunal de la opinión familiar, pintada como la villana cuando todo lo que había hecho era proteger lo que era mío. Pero debajo del miedo y la culpa, algo más se agitaba. Algo que se sentía casi como alivio. Había dicho que no. Había mantenido mi límite. Y el mundo no se había acabado. Se había vuelto desordenado, incómodo y doloroso. Sí, pero lo había hecho. Abrí mi aplicación de seguridad una vez más, comprobando que todo estuviera bien cerrado. Luego activé el modo vacaciones, que me enviaría alertas por cualquier actividad, incluso animales que pasaran por el patio, porque sabía que esto no había terminado. Tyler no era el tipo de persona que deja las cosas pasar. Y mamá. Ella vería esto como una traición que necesitaba ser castigada. Pero yo tenía algo que ellos no. Tenía documentación, imágenes de seguridad, informes policiales, escrituras de propiedad con mi nombre y el de nadie más. Y finalmente había encontrado el coraje para dejar de prenderme fuego para mantenerlos calientes. Lo que viniera después, lo enfrentaría. Porque por primera vez en mi vida, me había elegido a mí misma, incluso si me costaba todo. El fin de semana pasó en una neblina de ansiedad e ira. Mantuve mi teléfono en silencio, pero no pude evitar revisarlo compulsivamente. Los mensajes se acumulaban. Tías y tíos de los que no había sabido en años de repente tenían opiniones sobre mi carácter. Primos opinaban. Incluso el hermano de mi padre, con quien quizás había hablado 3 veces en toda mi vida, me envió un largo mensaje de texto sobre la lealtad familiar y el perdón. Ni uno solo de ellos pidió mi versión de la historia. El lunes por la mañana, tenía más de 60 mensajes no leídos y 15 mensajes de voz. Los borré todos sin escuchar ni leer. No podía funcionar si dejaba que sus palabras entraran en mi cabeza. El trabajo fue una distracción bienvenida. Me lancé a una campaña de lanzamiento de producto para Belmar Automation, pasando 12 horas en la oficina, refinando textos y coordinando con el equipo de diseño. Janet notó mi intensidad, pero tuvo la delicadeza de no comentar más allá de ofrecerse a traerme la cena del restaurante tailandés de la calle. Te estás matando a trabajar, dijo, dejando el pad thai en mi escritorio a las 8 p.m. Sea lo que sea que esté pasando. Huir no ayudará. No estoy huyendo, dije, aunque ambas sabíamos que era exactamente lo que estaba haciendo. Solo estoy concentrada. Me miró, pero no insistió. El martes trajo un nuevo desarrollo. Recibí un correo electrónico de un abogado, no el abogado de Tyler, el de mamá. El asunto decía: disputa de propiedad y difamación. Se me revolvió el estómago mientras lo abría. El correo electrónico estaba redactado profesionalmente, pero el significado era claro. Mamá afirmaba que yo había acordado verbalmente dejar que Tyler se quedara en la casa de la playa, que ella había actuado de buena fe como testigo de este acuerdo, y que yo no solo había incumplido, sino que había presentado informes policiales falsos y dañado su reputación al implicar que ella era parte de un delito. Me amenazaba con demandarme por difamación y angustia emocional. La cantidad que reclamaba, $75. Leí el correo electrónico 3 veces. Mi visión se nublaba de rabia e incredulidad. Realmente estaba haciendo esto. Estaba tratando de castigarme a través del sistema legal por atreverme a decir que no. Reenvié el correo electrónico a mi propia abogada, una mujer astuta llamada Patricia, que me había ayudado con mis inversiones inmobiliarias. En una hora, me llamó. Esto es basura, dijo Patricia sin rodeos. Basura completa y absoluta. No tiene caso. Tienes imágenes de seguridad,
registros telefónicos, mensajes de texto que documentan que nunca diste permiso. Esto es una demanda SLAPP. Demanda estratégica contra la participación pública. Está tratando de intimidarte para que te retractes. ¿Realmente puede llevarme a los tribunales por esto? Puede presentar lo que quiera. No significa que un juez lo permitirá proceder. Pero Susie, necesito que entiendas algo. Incluso una demanda frívola cuesta dinero para defenderla. Puede que esté contando con que te conformes solo para que se acabe. Cerré los ojos, presionando mis dedos contra mis sienes donde se estaba formando un dolor de cabeza. ¿Cuánto costaría luchar contra ello? Si llega a los tribunales podría ser entre 10 y 30,000 dólares en honorarios legales, dependiendo de lo agresiva que quiera ser. El número me golpeó como un puñetazo. $30 para defenderme de una demanda infundada presentada por mi propia madre. Envíale una respuesta, dije en voz baja. Deja claro que tenemos documentación, que sus afirmaciones son falsas, y que si procede, contrademandaremos por honorarios legales y acoso. ¿Estás segura? Eso es escalar. Ella escaló en el momento en que presentó esto. Solo me estoy defendiendo. Después de colgar, me senté en mi oficina con la puerta cerrada, conteniendo las lágrimas. Se suponía que esto había terminado. Se suponía que aceptarían el límite y seguirían adelante, pero en cambio estaban redoblando la apuesta, tratando de forzarme a cumplir a través del miedo y la presión financiera. Mi teléfono vibró. Tyler, ¿ahora también hiciste que demandaran a mamá? ¿Tienes idea de lo que cuestan los honorarios de los abogados? Me quedé mirando el texto, la furia creciendo en mi pecho. El descaro, el absoluto descaro de actuar como si yo fuera la agresora cuando ellos literalmente habían intentado robar mi casa. Escribí una respuesta. Yo no hice que demandaran a nadie. Mamá presentó una demanda frívola contra mí. Dile que la retire o mi abogada hará esto muy caro para ella. Su respuesta llegó segundos después. Eres patética. Amenazando a tu propia madre. Bloqueé su número. Luego bloqueé el número de mamá. Luego revisé y bloqueé a cada miembro de la familia que me había enviado un mensaje de odio en los últimos días. Cuando terminé, mi lista de contactos parecía diezmada. Janet llamó a la puerta de mi oficina. Oye, hay alguien aquí para verte. Dice que es tu prima. Se me encogió el corazón. ¿Maya? Sí, es ella. ¿Le digo que estás ocupada? Lo consideré. Maya había sido la única que me había defendido en línea. Pero eso no significaba que quisiera revivir todo en persona. Aún así, había conducido hasta Nashville desde donde viviera ahora. Le debía al menos una conversación. No, está bien, déjala pasar. Maya se veía diferente a como la recordaba. Se había cortado el pelo corto, y lo había teñido de un rojo vibrante. Llevaba una chaqueta de cuero sobre una camiseta de una banda vintage, y tenía un aire de confianza que no recordaba de nuestra infancia. Hola, Susie, dijo, su voz suave. Espero que no te importe que haya aparecido sin avisar. Intenté llamar, pero fue directo al buzón de voz. He estado bloqueando gente, admití. Lo siento. Pasa. Siéntate. Cerró la puerta detrás de ella y se acomodó en la silla frente a mi escritorio. Por un momento, solo nos miramos. Te están crucificando en el chat grupal de la familia, dijo finalmente. Es brutal. Hablan de ti como si fueras una especie de monstruo. Lo sé. ¿Quieres saber lo que dicen? No particularmente, asintió lentamente. Probablemente sea prudente. Pero quería que supieras que no creo su versión de las cosas. Conozco a Tyler, conozco a tu mamá, y sé cómo operan. Algo en mi pecho se aflojó ligeramente. Gracias. Tyler me hizo lo mismo hace 3 años, continuó Maya. No con una casa, sino con mi coche. Lo tomó prestado por un día y se lo quedó por 6 semanas. Acumuló 3 multas de estacionamiento y lo devolvió con el tanque vacío y una abolladura en el parachoques. Cuando le pedí que pagara el daño, les dijo a todos que estaba siendo irrazonable y que no podía creer que yo priorizara el dinero sobre la familia. La miré fijamente. No sabía eso. Nadie lo sabe porque no insistí. Simplemente arreglé el coche yo misma y dejé de prestarle nada. Pero me he arrepentido de eso desde entonces. Debería haberle hecho frente. A todos ellos. Se inclinó hacia adelante. Hiciste lo correcto, Susie. Sé que no parece así ahora, pero lo hiciste. Lágrimas picaron en mis ojos. Las contuve. Mamá me está demandando. ¿Sabías eso?
Los ojos de Maya se abrieron. ¿Qué? ¿Por qué? Difamación, angustia emocional. Tonterías completas según mi abogada. Pero aún así, va a costar dinero luchar. Por supuesto que sí. Maya sacudió la cabeza con disgusto. Ese es exactamente el tipo de movimiento mezquino y vengativo que ella haría. No puede controlarte, así que está tratando de castigarte. Está funcionando, dije en voz baja. Siento que soy la peor persona del mundo. Eso es lo que quieren. Quieren que te sientas tan culpable que cedas, te disculpes, y vuelvas a ser su felpudo. Extendió la mano sobre el escritorio y me apretó la mano. No les des esa satisfacción. Hablamos durante otra hora. Maya me puso al día sobre otras dinámicas familiares que no conocía. Tyler pidiendo dinero prestado a nuestra abuela antes de morir y nunca devolviéndolo. Mamá haciendo sentir culpable a nuestro tío, para que le diera su coche viejo a Tyler, cuando cumplió 16. La forma en que habían aislado sistemáticamente a cualquiera que no se alineara con su versión de los hechos. Cuando se fue, me sentí menos sola. Pero también sentí algo más. Ira. No la ira caliente e inmediata del viernes. Esto era algo más frío, más calculador. Querían jugar duro. Bien, yo podía jugar duro. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con mi laptop y comencé a documentar todo. Cada instancia que podía recordar de abuso financiero, cada viaje de culpa, cada manipulación. Revisé viejos mensajes de texto, correos electrónicos, extractos bancarios. Lo compilé todo en una línea de tiempo detallada que se remontaba a casi 10 años. La imagen que pintaba era condenatoria. En la última década, le había dado a mi familia más de $42, no préstamos, regalos, porque Tyler necesitaba ayuda, porque mamá estaba estresada por las facturas, porque eran familia, y la familia se ayudaba. En ese mismo periodo de tiempo, Tyler había tomado prestado mi coche y lo había devuelto dañado 3 veces. Había usado mi tarjeta de crédito sin permiso para comprar entradas para un concierto. Me había pedido que confirmara préstamos que rechacé, lo que resultó en meses de tratamiento de silencio. Y mamá siempre había tomado el lado de Tyler en cada conflicto. Cuando expresé mi frustración por ser siempre la que tenía que ayudar, me dijo que estaba siendo egoísta. Cuando establecí límites sobre el dinero, dijo que estaba siendo codiciosa. Cuando finalmente compré mi casa de la playa, hizo comentarios sobre cómo estaba presumiendo de mi éxito mientras Tyler luchaba. Había normalizado todo eso, convenciéndome de que así es como funcionaban las familias, que mi resentimiento era mezquino y que debería estar agradecida de tener los medios para ayudar. Al ver todo expuesto en blanco y negro, me di cuenta de algo crucial. Esto no era amor. Esto era explotación. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. 5 minutos después, sonó de nuevo. Mismo número. Lo bloqueé. Luego sonó mi teléfono del trabajo. ¿Cómo habían conseguido ese número? Contesté. Hola. Susie, soy tu tía Caroline. Por favor, no cuelgues. Debería haber colgado. En cambio, dije, ¿qué quieres? Quiero hablar contigo sobre lo que está pasando con tu madre y Tyler. Cariño, sé que estás molesta, pero esto ha ido demasiado lejos. Tu madre está destrozada. Está tomando medicamentos para la presión arterial por el estrés. Entonces, tal vez no debería haberme presentado una demanda falsa. Es Mom. Solo está tratando de proteger a Tyler. Él está luchando mucho en este momento, Susie. Él y Jenna rompieron por todo este asunto. Ella dijo que no podía estar con alguien cuya familia era tan disfuncional. Bien por Jenna, pensé, pero no lo dije. Ese no es mi problema, dije en cambio. Tyler tomó sus decisiones. Pero tu familia, se supone que debes perdonar. Se supone que deben ayudarse mutuamente en los momentos difíciles. Snaver Musmika. Estoy harta de ayudar a personas que solo toman y nunca devuelven. Estoy harta de prenderme fuego para mantener calientes a otras personas. Y estoy especialmente harta de que me hagan sentir culpable por tener límites. Hubo una larga pausa. Cuando la tía Caroline volvió a hablar, su voz era más fría. Tu madre tenía razón sobre ti. Has cambiado. Te has vuelto dura, cruel, incluso. Si protegerme me hace cruel, entonces supongo que soy cruel. Te vas a arrepentir de esto, dijo. Cuando seas vieja y estés sola porque alejaste a todos, desearás haber sido más amable con las personas que te amaban. Las personas que me amaban no habrían intentado robarme, dije, y colgué. Mis manos temblaban.
Tomé un vaso de agua y me lo bebí, tratando de calmar la oleada de adrenalina. La manipulación era tan obvia cuando sabías qué buscar. La culpa, las amenazas de soledad, el reencuadre del abuso como amor. Pero ya no caía en eso. El miércoles por la mañana, recibí un correo electrónico de Patricia. Mamá había respondido a nuestra carta con una postura aún más agresiva, ahora afirmando que yo le debía a Tyler una compensación por el trauma emocional de ser arrestado. Estaban aumentando el monto de su demanda a $100. Esto se está volviendo ridículo, escribió Patricia. Recomiendo que presentemos una moción para desestimar y una contrademanda por acoso y honorarios legales, pero necesito que estés segura de que quieres seguir este camino. Se va a poner feo. Respondí. Hazlo. Todo. Esa tarde recibí una llamada de la policía de Wilmington. El oficial se identificó como el detective Reeves. Señorita Susie, llamó con respecto al incidente de allanamiento del viernes pasado. Ha habido un desarrollo del que necesito informarle. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de desarrollo? Su hermano ha presentado una queja alegando que usted lo agredió verbalmente durante una llamada telefónica e hizo amenazas contra su seguridad. Afirma que tiene testigos que escucharon la conversación. Me senté pesadamente. Eso es completamente falso. Tengo grabaciones de nuestras conversaciones. Nunca lo amenacé. ¿Tiene grabaciones? Sí. Comencé a grabar todas las interacciones con mi familia después de que se volvieron hostiles. Es indesmiranos esquindaros en Isiac sin usa. ¿Es eso legal en Tennessee? Sí. Solo se necesita el consentimiento de una de las partes. ¿Todavía tiene esas grabaciones? Cada una. Voy a necesitar que me las envíe. Su hermano está tratando de construir un caso de que usted es la agresora y que él y su madre son las víctimas. Estas grabaciones podrían ser cruciales. Le envié todo. Cada llamada telefónica, cada mensaje de voz, cada hilo de mensajes de texto, antes de haberlos bloqueado. En 2 horas, el detective Reeves volvió a llamar. Señorita Susie, basándonos en la evidencia que ha proporcionado, la queja de su hermano ha sido desestimada. De hecho, las grabaciones muestran múltiples instancias de acoso e intimidación por parte de su hermano y su madre. ¿Le gustaría presentar cargos adicionales? Lo pensé. Lo inteligente sería acumularlos, hacer que se enfrentaran a las consecuencias de su comportamiento. Pero estaba agotada. Solo quería que terminara. No en este momento, dije. Pero quiero que quede documentado que hicieron afirmaciones falsas en mi contra. Ya está hecho. Y señorita Susie, tal vez quiera considerar una orden de restricción. Este patrón de comportamiento sugiere una escalada. Después de que terminó la llamada, me senté en mi oficina sin mirar nada en particular. Una orden de restricción contra mi propia madre y mi hermano. Parecía imposible, como algo de la vida de otra persona, no de la mía. Pero tal vez ese era el punto. Tal vez mi vida había sido imposible durante mucho tiempo, y simplemente no había querido verlo. Sonó mi teléfono del trabajo. La extensión de Janet. Susie, hay alguien de la corporación aquí. Quieren hablar contigo en la sala de conferencias. Se me revolvió el estómago. ¿Corporación? Éramos una pequeña oficina regional. La corporación nunca venía aquí. Caminé a la sala de conferencias con las piernas temblorosas. Dentro había un hombre con un traje caro que no reconocí. Y Melanie, nuestra directora regional. Susie, por favor, siéntate, dijo Melanie, su rostro cuidadosamente neutral. El hombre se presentó como Gerald de Recursos Humanos. Señorita Susie, hemos recibido algunas comunicaciones preocupantes con respecto a su conducta, específicamente, alegaciones de que ha estado haciendo mal uso de los recursos de la empresa y participando en acoso a miembros de la familia durante las horas de trabajo. Mi sangre se heló. ¿Qué? ¿De quién? Las quejas fueron anónimas, pero incluían detalles específicos sobre llamadas telefónicas hechas desde su línea de trabajo y afirmaciones de que ha estado usando tiempo de la empresa para perseguir asuntos legales personales. Eso no es verdad, dije, mi voz firme a pesar del pánico que me arañaba la garganta. He hecho quizás 3 llamadas personales desde mi teléfono de trabajo en los últimos 6 meses, todas durante mi hora de almuerzo. Y nunca he usado tiempo de la empresa para asuntos personales más allá de revisar mi correo electrónico. Gerald y Melanie intercambiaron una mirada. ¿Puede probar eso? Preguntó Gerald. Sí, pueden revisar mis registros telefónicos. Pueden revisar los registros de mi computadora.
No tengo nada que ocultar. Melanie habló. Susie, no te estamos acusando de nada. Solo estamos siguiendo las quejas como lo exige la política. Pero tengo que preguntar. ¿Hay alguna situación familiar de la que debamos estar al tanto? Tomé una decisión en una fracción de segundo. Contarles todo o tratar de minimizarlo. Elegí la honestidad. Les conté sobre la casa de la playa, sobre el allanamiento, sobre la demanda y el acoso creciente. Les mostré las grabaciones, los correos electrónicos, los mensajes de texto, lo expuse todo. Cuando terminé, Melanie parecía furiosa. No conmigo, con la situación. Esto es acoso, dijo rotundamente. Están tratando de sabotear tu carrera porque estableciste un límite. Gerald, esta queja debe ser documentada como maliciosa y falsa. Gerald asintió lentamente. Juan está. Haré una nota en su archivo de que las alegaciones fueron investigadas y se encontraron infundadas. Y señorita Susie, si recibe más acoso laboral de estas personas, documéntelo inmediatamente e infórmelo a RR.HH. Esto podría constituir una base para una acción legal por su parte. Después de que se fueron, me senté sola en la sala de conferencias, con la cabeza entre las manos. Estaban tratando de que me despidieran. Mi propia familia estaba tratando activamente de destruir mi carrera. ¿Cómo había llegado a esto? La respuesta llegó el jueves por la noche en forma de un mensaje de Facebook de alguien que no conocía. La foto de perfil mostraba a una mujer de mediana edad con ojos amables. Hola Susie, mi nombre es Dorothy. Soy la exnovia de Tyler de hace unos 5 años. Vi las publicaciones sobre lo que está pasando con tu familia y sentí que necesitaba saber algo. Tu hermano me hizo exactamente lo mismo que intentó hacerte a ti. Se mudó a mi apartamento sin preguntar. Afirmó que yo le había dado permiso. Y cuando intenté que se fuera, tu madre amenazó con demandarme por romperle el corazón a su hijo. Terminé dejándolo quedarse por 3 meses solo para evitar el problema legal. Nunca pagó un centavo de alquiler y me robó joyas cuando finalmente se fue. Presenté un informe policial, pero él afirmó que eran regalos y no pude probar lo contrario. Lamento mucho que estés pasando por esto, pero por favor, sabe que no estás loca y no estás sola. Tyler tiene un patrón y tu madre lo permite. Mantente fuerte. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí, gracias por decirme esto. ¿Estarías dispuesta a hablar por teléfono? Ella respondió de inmediato. Absolutamente. Aquí está mi número. La llamé en ese momento. Dorothy contestó al segundo timbre. Me alegro mucho de que me hayas contactado, dijo. He estado cargando con la culpa de lo que pasó con Tyler durante años. Debería haberle hecho frente. Debería haber presentado cargos. Pero tenía miedo y estaba agotada. Y solo quería que se fuera. Entiendo ese sentimiento, dije en voz baja. Pero tú no te rendiste. Eso es increíble. Eso es lo que debería haber hecho. Hablamos durante más de 1 hora. Dorothy me contó sobre el patrón de Tyler de encontrar mujeres con recursos, trabajos estables, apartamentos, ahorros, y aprovecharse sistemáticamente de ellas. Al principio las encantaba, se hacía la víctima, las involucraba emocionalmente, y luego comenzaban las peticiones. Pequeños favores, dinero prestado, un lugar donde quedarse por unos días que se convertían en semanas o meses. Y tu madre siempre estaba allí en segundo plano, continuó Dorothy, respaldando sus historias, haciéndome sentir culpable por tener límites, diciéndome que si realmente amaba a Tyler, lo ayudaría a recuperarse. ¿Alguna vez me mencionó? Pregunté. Una vez. Dijo que tenías mucho éxito pero que eras fría, que tenías mucho dinero pero te negabas a ayudar a tu familia en apuros. Te hizo sonar como una villana. Por supuesto que sí. Dorothy, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tyler alguna vez se puso físicamente agresivo contigo? Hubo una larga pausa. Una vez, cerca del final, le dije que tenía que irse, y él hizo un agujero en mi pared de un puñetazo. Luego inmediatamente comenzó a llorar y a disculparse, diciendo que no sabía lo que le había pasado, que estaba muy estresado por su situación. Tu madre vino y me convenció de no llamar a la policía. Dijo que arruinaría su vida. Se me revolvió el estómago. Lamento mucho que te haya pasado eso. Lamento que te esté pasando a ti ahora. Pero Susie, tienes que tener cuidado. Si Tyler siente que está perdiendo el control de la situación, no sé lo que podría hacer. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi apartamento. Las palabras de Dorothy resonaban en mi mente.
El patrón estaba claro ahora. Esto no era solo sobre una casa de playa. Esto era sobre control, sobre poder, sobre una dinámica familiar donde Tyler era el hijo sol, y todos los demás debían orbitar a su alrededor, sacrificándose para mantenerlo cómodo. Y yo finalmente había dejado de orbitar. El viernes por la mañana tomé 3 decisiones. Primero, contraté a un investigador privado para documentar cualquier comportamiento de acoso o acecho de Tyler o mamá. Si esto iba a escalar, quería pruebas. Segundo, solicité una orden de restricción. Patricia me ayudó a preparar el papeleo, e incluimos la declaración de Dorothy junto con mi propia documentación. Tercero, cambié mis cerraduras. Actualicé mi sistema de seguridad del hogar e instalé cámaras en mi apartamento. Si sabían dónde trabajaba, sabían dónde vivía. Me sentí paranoica al hacerlo. Sentí que estaba exagerando. Pero luego recordé el agujero en la pared de Dorothy, las joyas robadas, las mentiras crecientes. Mejor paranoica que desprevenida. Esa tarde, Janet llamó a la puerta de mi oficina con una expresión extraña en su rostro. Hay un hombre aquí preguntando por ti. Dice que es tu hermano. Pero Susie. Algo en él parece raro. Le pedí a seguridad que esperara con él en el vestíbulo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Tyler está aquí. Si ese es tu hermano, sí. ¿Quieres que llame a la policía? Lo pensé. Técnicamente, todavía no había hecho nada. Aparecer en el lugar de trabajo de alguien no era ilegal, pero combinado con todo lo demás, se sentía como una amenaza. No, pero quédate cerca, y si pasa algo, llámalos de inmediato. Caminé hacia el vestíbulo, con mi teléfono grabando en mi bolsillo. Tyler estaba de pie cerca de la entrada, luciendo agitado. El guardia de seguridad Tom estaba a unos metros de distancia, observando con atención. Tyler, ¿qué estás haciendo aquí? Se dio la vuelta. Su rostro estaba demacrado como si no hubiera dormido en días. Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. No, no lo necesitamos, tienes que irte. Susie, por favor, solo dame 5 minutos. Necesito explicar. No hay nada que explicar. Intentaste mudarte a mi casa sin permiso. Cuando dije que no, intentaste destruir mi vida. Ahora te presentas en mi lugar de trabajo. Esto es acoso. Soy tu hermano. No debería necesitar permiso para pedir ayuda. No pediste, exigiste. Hay una diferencia. La gente comenzaba a mirar. Tom se acercó, su mano cerca de su radio. La voz de Tyler bajó, casi un susurro. Te vas a arrepentir de esto. Crees que eres tan inteligente, presentando cargos, involucrando a abogados, pero mamá tiene razón sobre ti. Siempre has sido egoísta. Siempre has pensado que eras mejor que yo, solo porque tenías mejores notas, un mejor trabajo. Bueno, adivina qué. Nada de eso importa porque sigues sin ser nada sin familia. Jima Zira. Entonces supongo que no soy nada, dije con calma. Ahora vete o haré que la seguridad te saque. Su rostro se torció de rabia. Por un momento pensé que realmente podría golpearme. Tom debió pensar lo mismo, porque se interpuso directamente entre nosotros. Señor, tiene que abandonar el edificio ahora, dijo Tom con firmeza. Tyler miró entre Tom y yo. Luego, de repente, su expresión cambió. La ira se derritió en algo que parecía casi lágrimas. Lo siento, dijo, su voz quebrándose. Lo siento, Susie. No quise decir nada de eso. Solo estoy muy estresado. Y mamá ha estado encima de mí constantemente. Y todo se está desmoronando. ¿Podemos por favor hablar como familia? Fue magistral. El cambio repentino de la amenaza a la vulnerabilidad. Las lágrimas. La súplica de comprensión. Si no hubiera pasado la última semana documentando su patrón de manipulación, podría haber caído en la trampa. No, dije. No podemos. Tienes que irte. Me miró durante un largo momento, y vi que la máscara se le caía por un segundo. Las lágrimas desaparecieron. Sus ojos se volvieron fríos y duros. Luego se dio la vuelta y salió. Tom esperó hasta que la camioneta de Tyler salió del estacionamiento antes de hablar. Señorita Susie, estoy redactando un informe del incidente. A ese hombre no se le debería permitir volver a la propiedad. Gracias, Tom. De vuelta en mi oficina, reenvié la grabación a Patricia y al detective Reeves. Luego agregué una nota a mi solicitud de orden de restricción. El sujeto se presentó en mi lugar de trabajo e hizo amenazas implícitas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido.
No has ganado. Esto no ha terminado. Hice una captura de pantalla y la agregué al archivo de pruebas. Porque Dorothy tenía razón. Esto estaba lejos de terminar, pero ahora estaba lista. Tenía documentación, tenía testigos, tenía un rastro de papel que mostraba exactamente quién era el agresor. Y lo más importante, finalmente había dejado de importarme si me amaban porque, sintieran lo que sintieran, no era amor. Nunca lo había sido. La audiencia de la orden de restricción fue programada para el miércoles siguiente. Patricia me preparó a fondo, explicándome qué esperar, qué preguntas podrían hacerse, cómo mantener la calma bajo presión. El juez querrá ver pruebas claras de acoso y una amenaza creíble, explicó durante un café el martes por la noche. Tienes ambas. Las grabaciones por sí solas son condenatorias, pero prepárate para que tu madre y tu hermano se pinten como víctimas. Sé que lo harán. Es lo que hacen. Bien. Recuerda eso. No dejes que te alteren. Esa noche, apenas dormí. Seguí repasando escenarios en mi cabeza, imaginando todas las formas en que podría salir mal. ¿Y si el juez no me creía? ¿Y si el abogado de mamá era mejor? ¿Y si me bloqueaba en el estrado y no podía articular lo que había sucedido? El miércoles por la mañana llegó gris y frío. Me vestí con un traje azul marino conservador, me recogí el pelo en un moño prolijo y conduje al juzgado con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Patricia me encontró afuera. Te ves profesional y compuesta. Eso es bueno. Recuerda, no estamos tratando de ganar un concurso de popularidad. Estamos presentando hechos. Dentro de la sala del tribunal, vi a mamá y Tyler sentados con su abogado en el lado opuesto. Mamá llevaba un vestido floral y claramente había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Tyler estaba sentado a su lado con un traje que le quedaba mal, con la mandíbula apretada. Cuando me vio, su expresión se oscureció. El alguacil llamó a la sala al orden. La jueza Morrison entró. Una mujer de aspecto severo de unos 60 años con ojos agudos que parecían no perderse nada. Caso número 2347. Susie, solicitando órdenes de restricción contra Tyler. ¿Y Bárbara? ¿Puede la peticionaria acercarse, por favor? Me levanté, con las piernas temblorosas. Patricia me apretó el hombro brevemente, antes de que caminara al estrado de los testigos. La jueza Morrison me estudió por encima de sus gafas de lectura. Señorita Susie, por favor indique su relación con los demandados. Agres. Bárbara, es mi madre. Tyler, es mi hermano. Y está solicitando órdenes de restricción contra ambos. Dígame por qué. Respiré hondo y comencé. Repasé la cronología comenzando con la llamada telefónica de Tyler, anunciando que se mudaría a mi casa de la playa. La expresión de la jueza se mantuvo neutral, pero tomó notas mientras yo hablaba. Cuando llegué a la parte de que aparecieron a pesar de mi negativa explícita, interrumpió. ¿Tiene documentación de esta negativa? Sí, su señoría. Registros telefónicos, mensajes de texto y grabaciones de la cámara de seguridad. Patricia entregó una carpeta que habíamos preparado. La jueza Morrison la hojeó, sus ojos escaneando las páginas. Cuando llegó a las imágenes fijas de las grabaciones de seguridad, imágenes claras de Tyler, mamá y sus amigos descargando cajas mientras la alarma sonaba, hizo una pausa. Estas personas sabían que no tenían permiso para estar en la propiedad. Sí, su señoría. Les dije repetidamente que no vinieran. Vinieron de todos modos. Minest, End, continué. Detallé el acoso que siguió, los mensajes amenazantes, las quejas falsas a mi empleador, Tyler presentándose en mi lugar de trabajo, las crecientes demandas de la demanda. Con cada revelación proporcioné documentación, capturas de pantalla, grabaciones, declaraciones de testigos. Cuando mencioné a Dorothy y su experiencia similar con Tyler, el abogado de mamá objetó. Su señoría, esto es un rumor sobre incidentes no relacionados que no tienen ninguna relación con el caso actual. La jueza Morrison no pareció impresionada. Lo permitiré. El patrón de comportamiento es relevante para determinar la credibilidad y el nivel de amenaza. Continúe, señorita Susie. Terminé describiendo la aparición de Tyler en mi oficina. Las amenazas veladas, la forma en que su comportamiento había cambiado de la ira a las lágrimas falsas, y viceversa. Puse la grabación. La sala del tribunal quedó en silencio mientras la voz de Tyler resonaba a través de los altavoces.
Te vas a arrepentir de esto. Sigue sin ser nada sin familia. Cuando terminó, la jueza Morrison dejó su pluma. Gracias, señorita Susie. Por favor, permanezca disponible. Me gustaría escuchar a los demandados ahora. El abogado de mamá la llamó al estrado primero. Subió lentamente, secándose los ojos con un pañuelo. Señora, Bárbara, ¿puede contarle al tribunal su versión de estos eventos? La voz de mamá era suave, temblorosa. Su señoría. No entiendo cómo llegamos aquí. Todo lo que hice fue tratar de ayudar a mi hijo. Tyler necesitaba un lugar donde quedarse. Y Susie tenía esta hermosa casa vacía. Pensé que estaba haciendo lo correcto, ayudando a la familia. ¿Le dio su hija permiso para conceder acceso a su propiedad? Bueno, no con esas palabras, pero pensé que se entendía. La familia ayuda a la familia. La crié para creer eso. ¿Le dijo alguna vez explícitamente que no permitiera que nadie se quedara allí? Mamá dudó. Estaba molesta cuando Tyler lo mencionó por primera vez, pero pensé que cambiaría de opinión. Siempre lo hace cuando se calma. Eso no fue lo que pregunté. Le dijo que no. Otra pausa. Dijo que quería pensarlo. Sí. Patricia se levantó. Su señoría. Tenemos grabaciones que contradicen directamente este testimonio. La peticionaria declaró claramente varias veces que se denegó el permiso. La jueza Morrison asintió. He revisado esas grabaciones. Señora Bárbara, voy a preguntarle directamente. ¿Su hija dijo las palabras no o no puedes mudarte o algo similar? El rostro de mamá se sonrojó. Puede que haya dicho algo así, pero no lo decía en serio. Solo estaba siendo dramática. Entonces ella negó el permiso y usted eligió ignorar esa negativa. Estaba tratando de mantener la paz en nuestra familia. Tyler necesitaba ayuda, y Susie no estaba siendo razonable. Si su respuesta fue razonable o no, no es algo que usted deba determinar, señora Bárbara. La propiedad es legalmente suya. Usted no tenía autoridad para conceder acceso. La jueza Morrison hizo una nota. Pasemos a la demanda que presentó contra su hija. ¿Puede explicar la base de esa reclamación? Nos humilló. Llamó a la policía a su propia familia como si fuéramos criminales. Dañó mi reputación en la comunidad. La gente está hablando, juzgándome, porque intentó acceder a una propiedad sin permiso y fue citada por allanamiento. No fue así. Eso es exactamente lo que dice el informe policial. El tono de la jueza Morrison era agudo ahora. Señora Bárbara, las consecuencias que está experimentando son el resultado directo de sus propias acciones. Eso no es difamación. Mamá comenzó a llorar más fuerte. Su abogado parecía incómodo. Su señoría, mi cliente está claramente angustiada por esta situación. La relación familiar ha sido dañada por sus propias elecciones, interrumpió la jueza Morrison. Siguiente testigo. Tyler subió al estrado con aire hosco. Su abogado intentó pintarlo como un joven luchador, tratando de recuperarse, injustamente perseguido por su exitosa hermana. La jueza Morrison no se lo tragó. Señor, Tyler se presentó en el lugar de trabajo de su hermana después de que ella dejara claro que no quería contacto. ¿Correcto? Daddy, solo quería hablar con ella. ¿Sobre qué? ¿Sobre arreglar su relación diciéndole que no es nada sin familia? ¿Haciendo declaraciones que razonablemente podrían interpretarse como amenazas? Estaba molesto. No lo dije en serio. ¿Cómo lo dijo entonces? Tyler balbuceó una respuesta. Solo quise decir que la familia es importante. No debería desecharla. Ella no desechó nada, señor Tyler. Estableció un límite. Y usted y su madre lo violaron repetidamente. Luego, cuando ella hizo cumplir ese límite, usted tomó represalias con acoso e intimidación. La jueza Morrison barajó sus papeles. He visto suficiente. Mi corazón latía con fuerza mientras todos regresaban a sus asientos. La jueza Morrison se tomó un momento para revisar sus notas antes de hablar. Voy a conceder las órdenes de restricción, dijo rotundamente. Se prohíbe a Tyler y a Bárbara contactar a Susie, directa o indirectamente, acercarse a menos de 500 pies de su residencia o lugar de trabajo o hacer publicaciones en redes sociales que la mencionen. Estas órdenes permanecerán en vigor durante 2 años, momento en el que podrán ser revisadas para su extensión. Mamá jadeó. El rostro de Tyler se puso rojo. Además, continuó la jueza Morrison, estoy desestimando la demanda por difamación presentada por Bárbara, como frívola y sin mérito. Señorita Susie, puede solicitar la recuperación de los honorarios legales si lo desea. Lo haremos, su señoría,
dijo Patricia. Una cosa más. La jueza Morrison miró directamente a Tyler. La grabación reproducida hoy contiene un lenguaje que podría interpretarse como amenazante. Estoy remitiendo este asunto a la oficina del fiscal del distrito para su revisión de posibles cargos. ¿Entiende? El abogado de Tyler se levantó rápidamente. Su señoría, las declaraciones de mi cliente se hicieron en un estado de angustia emocional. Eso es para que lo determine el fiscal. Se concluye esta audiencia. El mazo cayó. Mientras salía de la sala del tribunal, mis piernas se sentían como gelatina. Patricia estaba hablando, diciendo algo sobre que esto era una victoria completa, pero no podía procesarlo del todo. 2 años. 2 años de distancia de mi familia ordenada por la corte. 2 años de paz. Se sentía surrealista. Detrás de mí, podía oír la voz de mamá elevándose. Esto está mal. Es mi hija. No pueden hacer esto. Su abogado intentaba calmarla. Tyler estaba en silencio, pero podía sentir sus ojos clavados en mi espalda. No me di la vuelta. Fuera del juzgado, Patricia me apartó. Eso salió mejor de lo que podría haber esperado. La jueza Morrison vio a través de su manipulación, y el hecho de que esté remitiendo las amenazas de Tyler al fiscal, eso es significativo. Endelina, ¿qué significa eso? Significa que podría enfrentar cargos criminales por acoso o intimidación. Ahora depende del fiscal, pero con las pruebas que tenemos, diría que hay un caso sólido. Asentí aturdida. Una parte de mí se sentía reivindicada, validada, pero otra parte se sentía vacía. Esta era mi madre, mi hermano, y acababa de obtener una orden judicial para mantenerlos alejados de mí. Susie. Patricia me tocó el brazo. ¿Estás bien? No sé, creo que sí, es mucho. Ve a casa. Tómate el resto del día libre. Procesa esto. Y Susie, hiciste lo correcto. No dejes que nadie te diga lo contrario. Conduje a casa aturdida, el juzgado haciéndose más pequeño en mi espejo retrovisor. Mi teléfono vibraba constantemente. Mensajes de texto de Maya felicitándome. Un mensaje de voz de Janet para saber cómo estaba. Varios números bloqueados que supuse que eran miembros de la familia. Lo ignoré todo. En casa, me serví una copa de vino, aunque solo eran las 2 de la tarde. Me senté en mi sofá y miré la pared, tratando de averiguar cómo me sentía. Alivio. Definitivamente alivio. El nudo de ansiedad que había estado viviendo en mi pecho durante semanas, finalmente se estaba aflojando, pero también dolor. Estaba de luto por la familia que había querido, la que había pasado toda mi vida esperando que algún día me viera como valiosa. Esa familia no existía. Quizás nunca lo había hecho. Mi teléfono sonó, número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. 1 minuto después, apareció la notificación. Casi lo borro sin escuchar. Pero algo me hizo presionar. Reproducir. Susie. Soy Jenna. Sé que probablemente soy la última persona de la que quieres saber, pero necesitaba decirte algo. Tyler y yo rompimos definitivamente esta vez. Después de todo lo que pasó, empecé a verlo de otra manera. La forma en que hablaba de ti, las cosas que decía, me asustó. Me di cuenta de que si me quedaba, eventualmente estaría en tu posición. Así que me fui. Quería que supieras que tenías razón al hacerle frente. Y lamento no haberte creído antes. Cuídate. Guardé el mensaje de voz. Lo agregué a mi archivo de pruebas porque, aunque se concedió la orden de restricción, sabía muy bien que esto no había terminado de verdad. Los días siguientes fueron tranquilos. Sospechosamente tranquilos. Sin mensajes de texto de números bloqueados. Sin visitantes sorpresa. Sin quejas anónimas a mi empleador. Era como si la orden de restricción realmente hubiera funcionado. El sábado, conduje a Wilmington para revisar la casa de la playa. No había estado allí desde antes de todo el incidente, y necesitaba verla. Necesitaba reclamarla como mi espacio. La casa se veía exactamente como la había dejado. Pacífica, hermosa. El océano se extendía más allá de la terraza. Las olas rodando, constantes y eternas. Caminé por cada habitación, tocando los muebles, abriendo ventanas para dejar entrar el aire salado. Esto era mío, lo había ganado, y nadie tenía derecho a quitármelo. Pasé la noche allí, durmiendo profundamente por primera vez en semanas. El domingo por la mañana, me senté en la terraza con café y vi el amanecer, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. Ya no estaba solo sobreviviendo,
estaba reclamando mi vida. El lunes trajo noticias de Patricia. La oficina del fiscal del distrito había revisado el caso y decidido presentar cargos contra Tyler por acoso criminal. Sería procesado el próximo mes. También están investigando el informe falso que presentó sobre tus amenazas, agregó Patricia. Presentar informes policiales falsos es un delito en Carolina del Norte. Podría enfrentar tiempo en la cárcel. ¿Cuánto tiempo? Depende de los cargos y su historial. Probablemente no mucho por una primera ofensa, pero estará en su historial. Y si viola la orden de restricción, las penas se vuelven mucho más severas. Esa misma tarde, recibí un correo electrónico del abogado de mamá. Estaban retirando la demanda por difamación por completo y ofreciendo pagar mis honorarios legales hasta la fecha, aproximadamente $12. Están tratando de evitar la contrademanda, explicó Patricia cuando la llamé. Si seguimos adelante, podrían terminar debiendo significativamente más. Es un movimiento inteligente de su parte. Para Sirem, ¿debería aceptar? Eso depende de ti. Podríamos presionar por más, pero significaría más apariciones en la corte, más tiempo invertido. Personalmente tomaría el dinero y me iría. Ya has ganado todo lo que importa. Lo pensé durante quizás 10 segundos. Tómalo. 2 semanas después, llegó un cheque. $12. No era suficiente para cubrir el costo emocional de lo que me habían hecho pasar, pero era algo, un reconocimiento tangible de que se habían equivocado. Lo deposité y no le dije a nadie de la familia al respecto. Que se preguntaran, el trabajo se convirtió de nuevo en mi refugio. La campaña de lanzamiento del producto fue un éxito masivo, trayendo 3 nuevos clientes importantes para Bellmark Automation. Mi jefe me apartó para felicitarme. Sé que has estado lidiando con muchos asuntos personales, dijo, pero tu trabajo no ha sufrido en absoluto. Si acaso, has estado aún más concentrada. Te voy a proponer para un ascenso a directora senior. Te lo has ganado. La promoción vino con un aumento de $30. Celebré con Janet y algunos otros compañeros de trabajo en un buen restaurante de carnes, permitiéndome disfrutar del momento sin culpa. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando que cayera el otro zapato. 3 meses después de que se concediera la orden de restricción, recibí una llamada del detective Reeves. Señorita Susie, quería actualizarla sobre el caso de Tyler. Se declaró culpable de acoso criminal y de presentar un informe policial falso. Ha sido sentenciado a 6 meses de libertad condicional, una multa de $1 y asesoramiento obligatorio para el manejo de la ira. ¿Eso es todo? Para una primera ofensa, es bastante estándar. Pero aquí está la parte importante. Cualquier violación de su libertad condicional o de la orden de restricción resultará en tiempo de cárcel inmediato. La jueza dejó muy claro que lo está observando. Is non sé. ¿Y mi mamá? No fue acusada penalmente ya que no fue la agresora principal, pero la orden de restricción se mantiene, y cualquier violación de su parte será procesada. Después de colgar, me quedé con la información. 6 meses de libertad condicional se sentían poco para todo lo que había hecho. Pero era algo. Y más importante aún, ahora tenía antecedentes penales. Si intentaba aplicar este patrón con otra persona, podrían encontrarlo. Pensé en Dorothy y me pregunté si debería contactarla con la noticia. En cambio, escribí todo en una publicación detallada en un foro de sobrevivientes para personas que lidiaban con abuso familiar. Cambié los nombres y algunos detalles de identificación, pero expuse toda la historia. La casa de la playa, el acoso, la batalla legal, el resultado. Las respuestas llegaron a raudales. Gracias por compartir esto. Estoy lidiando con algo similar con mi hermana, y necesitaba escuchar que es posible enfrentarse a la familia. Eres tan valiente. Esto me da esperanza. Ojalá hubiera hecho lo que tú hiciste. En cambio, cedí. Y ahora sigo siendo manipulada 5 años después. Al leer esos mensajes me di cuenta de que mi historia importaba. No porque fuera única. Desafortunadamente no lo era, sino porque mostraba que podía sobrevivir estableciendo límites con una familia tóxica. Podía salir del otro lado intacta. Por esa misma época, comencé a ver a una terapeuta. La doctora Karen se especializaba en trauma familiar y abuso narcisista. Me ayudó a entender las dinámicas que habían moldeado toda mi vida. Me ayudó a ver cómo había sido condicionada a priorizar las necesidades de todos menos las mías. Has sido entrenada para equiparar los límites con la crueldad, explicó durante una sesión. Eso no es un accidente. Es un mecanismo de control.
Mientras te sintieras culpable por tener necesidades, podían seguir quitándote. Entonces, ¿cómo dejo de sentirme culpable? Practicas. Cada vez que surja esa culpa, la examinas. Pregúntate, ¿es esta una culpa real porque he hecho algo mal? ¿O es una culpa condicionada porque no estoy desempeñando el papel que me asignaron? Ayudó. Lenta, gradualmente, la culpa comenzó a aflojar su agarre. 6 meses después de que se concediera la orden de restricción, recibí un mensaje de Maya: se iba a casar y me quería en la boda. Ceremonia pequeña, solo amigos cercanos y familia que realmente importa. Lo que significa que estás invitada, y Tyler no. Mamá está perdiendo la cabeza por eso. Pero no me importa. Este es mi día y te quiero allí. Fui a la boda. Fue hermosa y pequeña, celebrada en un jardín con unas 30 personas. Conocí a la prometida de Maya, una mujer cálida y divertida llamada Jules, que claramente la adoraba. También conocí a otros primos que se habían distanciado de las partes tóxicas de la familia a lo largo de los años. Hay más de nosotros de lo que crees, me dijo un primo con una copa de champán. Gente que se cansó del drama y simplemente se alejó en silencio. Eres la primera que realmente luchó legalmente. Eso requirió agallas. En la recepción Maya me apartó. Gracias por venir. Significa todo para mí. Gracias por invitarme. Sabes, mamá intentó que te desinvitara. Dijo que arruinaría su día estar en un evento al que asistías. ¿Qué le dijiste? Que ella tampoco estaba invitada. Maya sonrió. La mejor decisión que he tomado. Este día ha sido perfecto. Mirando la celebración, a las personas que genuinamente se preocupaban unas por otras sin condiciones, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza de lo que podría ser una familia cuando es saludable. Un año después del enfrentamiento en el juzgado, recibí una carta, no de mamá ni de Tyler. Todavía estaban bajo la orden de restricción. Esta era de mi tía Caroline, la que me había llamado cruel. La carta estaba escrita a mano, de varias páginas. En ella, se disculpaba. Explicaba que siempre había sabido que el comportamiento de mamá y Tyler era problemático, pero que había tenido miedo de hablar, miedo de convertirse en su próximo objetivo. Ver lo que me habían hecho y verme sobrevivir a ello le había dado el coraje para establecer sus propios límites. Recientemente había cortado el contacto con ellos después de que intentaron manipularla para que tomara partido en mi contra. Tenías razón, escribió. Sobre todo. Y lamento no haberlo visto antes. Lamento haber intentado hacerte sentir culpable por protegerte. Merecías algo mejor de todos nosotros. Lloré al leer esa carta. No de tristeza, sino de validación, del reconocimiento de que no estaba loca, de que mi percepción de la realidad había sido precisa todo el tiempo. Le respondí. Comenzamos a hablar ocasionalmente, reconstruyendo lentamente, con cuidado, con límites claros por ambas partes. 18 meses después de la orden de restricción, vendí la casa de la playa. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Había cumplido su propósito, demostrando que podía lograr algo significativo por mi cuenta. Pero conservarla se sentía como aferrarse a un símbolo en lugar de disfrutar de un activo. Usé las ganancias para comprar una pequeña cabaña en las montañas a las afueras de Nashville. Un lugar tranquilo, un lugar donde pudiera respirar, un lugar que nunca había sido contaminado por el drama familiar. La cabaña se convirtió en mi santuario. Pasaba los fines de semana allí, haciendo senderismo, leyendo y aprendiendo a estar cómoda con el silencio. Empecé a pintar, algo que no había hecho desde la secundaria. Adopté un perro rescatado, un dulce mestizo llamado Cooper, que me seguía a todas partes. Construí una vida que era mía y solo mía. Patricia llamaba ocasionalmente, siempre profesional, pero con un trasfondo de amistad. ¿Cómo estás? ¿Te mantienes a salvo? Estoy muy bien, en realidad. Bien. Te lo mereces. Luchaste duro por tu paz. La orden de restricción expiraría después de 2 años. Pero tanto mamá como Tyler solicitaron que se levantara antes. La jueza Morrison denegó sus solicitudes en ambas ocasiones, señalando que no habían mostrado un remordimiento genuino ni comprensión de su comportamiento. Los demandados continúan presentándose como víctimas, escribió en su denegación. Hasta que demuestren una responsabilidad real, la orden de protección permanecerá en pleno vigor. No asistí a esas audiencias. No lo necesitaba. Patricia se encargó de todo, y las decisiones hablaron por sí mismas. Tyler tuvo problemas después de su condena.
Los antecedentes penales le dificultaron encontrar trabajos decentes. Saltó entre puestos de baja remuneración, ninguno de los cuales duró más de unos pocos meses. Según Maya, que todavía tenía algún contacto con miembros de la familia extendida, me culpaba a mí por arruinar su vida. Nunca reconoció que sus propias elecciones tuvieron consecuencias. A mamá le fue un poco mejor profesionalmente, pero sufrió socialmente. Se había corrido la voz en su comunidad sobre lo que había sucedido, y muchas personas se distanciaron silenciosamente de ella. Su grupo de la iglesia se hizo más pequeño. Los amigos dejaron de llamar. Se volvió cada vez más aislada, incapaz de entender por qué su versión de los hechos, que solo estaba tratando de ayudar a su hijo en apuros, no resonaba con los demás. La tía Caroline me dijo que mamá había intentado reconciliarse con ella, pero la conversación había degenerado en mamá, insistiendo en que no había hecho nada malo y que yo seguía siendo el problema. Caroline se había ido y no le había vuelto a hablar desde entonces. Tanto Tyler como mamá permanecieron encerrados en sus narrativas de víctimas, convencidos de que el mundo era injusto y que habían sido perseguidos por tratar de ayudar a la familia. Ninguno de los dos reconoció nunca el robo, el acoso, la manipulación. Admitir esas cosas les exigiría confrontar quiénes eran realmente, y simplemente no eran capaces de ese nivel de autoconciencia. En cuanto a mí, prosperé. La promoción llevó a otra promoción. Me convertí en directora senior a los 31 años, una de las más jóvenes en la historia de la empresa. Asesoré a empleados junior, compartiendo no solo consejos profesionales, sino consejos de vida sobre límites y autoestima. Salí casualmente, tomándome mi tiempo, negándome a apresurarme en nada. Viajé a lugares que siempre había querido ver: Islandia, Nueva Zelanda, Irlanda. Invertí en más propiedades, construyendo riqueza, no para demostrarle nada a nadie, sino simplemente porque podía. Lo más importante es que aprendí a confiar en mí misma, a confiar en que mis necesidades eran válidas, que mis límites eran razonables, que elegirme a mí misma no era egoísta, era supervivencia. A veces, tarde en la noche en la cabaña con Cooper acurrucado a mi lado, pensaba en ese día en el juzgado, pensaba en el mazo de la jueza Morrison cayendo, en la expresión en el rostro de mamá cuando se concedió la orden de restricción, sobre la victoria hueca que se había sentido tan insatisfactoria en el momento, pero no había sido hueca en absoluto. Había sido el comienzo de mi vida real, la vida en la que yo decidía quién tenía acceso a mí, donde podía proteger lo que había construido, donde podía decir no sin culpa. Pensé en la niña que había sido a los 16 años entregando $3 que había ahorrado porque su mamá se lo pidió. Pensé en todos los años de dar, sacrificar y prenderme fuego para mantener calientes a otros. Y estaba agradecida a esa niña por todo lo que había soportado, pero estaba aún más agradecida de no ser ella más. El viaje para llegar aquí me había costado una familia, pero lo que había ganado era algo mucho más valioso. A mí misma, mi paz, mi poder, mi entendimiento de que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Es solo control con un nombre más bonito. Conservé las grabaciones de seguridad de ese día que intentaron mudarse. A veces las veía, recordándome que había tenido razón al mantenerme firme, que no tenía nada de qué sentirme culpable, que protegerme había sido lo más importante que había hecho. La orden de restricción expiraría eventualmente. Cuando lo hiciera, sabía que había una posibilidad de que lo intentaran de nuevo. Intentaran volver a entrar con disculpas o historias tristes o nuevas tácticas de manipulación. Pero también sabía otra cosa. Nunca los dejaría entrar de nuevo. Había aprendido esa lección demasiado bien. La había pagado demasiado caro. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer quemados. Y finalmente, estaba genuinamente bien con eso.